Bueno, como ya anticipábamos, vamos a dedicar este vídeo a hablar sobre el TUT, el Time Under Tension, para conocer un poquito qué es, cómo lo podemos aplicar y qué nos puede aportar a los entrenamientos que realizamos generalmente de fuerza en nuestros centros deportivos o con nuestro material funcional. El TUT, que surgió allá por los años 90, hace referencia al Time Under Tension, es decir, el tiempo que pasa bajo tensión la musculatura cuando estamos realizando generalmente una serie. A todos se nos ocurre que cuando realizamos una serie de 10 repeticiones podemos tardar en torno a 20 segundos para realizar la serie, pero con el mismo peso, si ralentizáramos el movimiento, podríamos llegar a hacer, por ejemplo, el doble de tiempo. En vez de 20 segundos, 40 segundos. ¿Tendría el mismo efecto sobre nuestra musculatura realizar 20 segundos de tensión que realizar 40 segundos de tensión con la misma carga? Probablemente no. Parece que hay cierto consenso en que el TUT sobre todo puede afectar en la ganancia de hipertrofia, porque cuando hablamos de potencia de fuerza máxima, incluso de fuerza resistencia, bueno, ya tiene otras características donde no se presta tanta atención, pero en la parte de la ganancia de hipertrofia parece que hay consenso en el que sí que puede tener sentido. Vamos a ver que en la literatura nos ofrece multitud de opciones para trabajar con el TUT, con el Time Under Tension, es decir, veréis fórmulas de 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1 y eso hace referencia a la fase excéntrica, la fase de punto muerto de descanso y la fase concéntrica. En algunos incluso podemos ver también marcado el tiempo en la fase de máxima contracción. Pero bueno, esto va a depender tal vez del material que utilicemos, porque va a ser diferente si utilizamos una mancuerna, donde en una extensión de codo, en el punto más bajo, vamos a encontrar que no hay ningún tipo de carga y en el punto más alto puede estar sobre el eje prácticamente tampoco, y no será lo mismo si el mismo ejercicio lo planeamos con una polea o con un elástico, donde en el punto de máxima extensión y en el punto de máxima contracción sí que vamos a tener una leve carga que soportar, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el Time Under Tension nos habla de la velocidad, pero ¿es suficiente hablar de la velocidad cuando hacemos las series o tendríamos que pensar también en la carga, en la tensión mecánica, en la fuerza externa, es decir, en la magnitud de la carga que estamos moviendo, como para tenerlo en cuenta? Porque si no, mucha gente tal vez diría, bueno, si es cuestión de ralentizar el movimiento, yo cojo poco peso, ralentizo el movimiento en vez de a 40 segundos, como hablábamos antes, a 90 segundos, y esto me va a generar una destrucción suficiente como para que la mejora en hipertrofia sea manifiesta. Y parece ser que no, parece ser que hemos de encontrar el balance entre la tensión mecánica, es decir, la carga que vamos a mover, y la velocidad a la que ejecutamos. Por lo tanto, para cada caso en concreto deberíamos de planificar cuando ofrecemos el entrenamiento qué carga tenemos que mover, cuántas repeticiones queremos hacer con esa carga y a qué velocidad queremos que se mueva, ¿de acuerdo? Por lo tanto, yo añadiría en los planes de entrenamiento, que casi siempre ponemos series y repeticiones, añadiría tal vez el factor de velocidad, para que la gente empiece a tomar un poquito de conciencia. Normalmente se recomienda que la fase más lenta, si hablamos de velocidad, sea la fase excéntrica, la fase negativa, en la que el músculo genera un frenado de la carga extendiéndose, ¿de acuerdo? Esta es la fase donde generamos mayor destrucción y por lo tanto si alargamos un poquito el tiempo de tensión justo en esa fase probablemente provocaremos más destrucción para después generar una mayor reconstrucción. Por lo tanto, vamos a encontrar en la bibliografía siempre la recomendación de que la fase excéntrica se realice a la mínima velocidad posible dentro de unos márgenes y normalmente no se recomienda sobrepasar los 4 o 5 segundos por cada repetición. En cambio, a la fase concéntrica siempre se le otorga todo lo contrario, que es la máxima velocidad para poder ofrecer un mayor estímulo a nivel de unidades motoras, de fibras rápidas y por lo tanto conseguir el objetivo a nivel de hipertrofia que buscamos. Solamente tendríamos que matizar, si ya tenemos claro que la fase excéntrica va a ser más lenta, la fase concéntrica va a ser más rápida. En los dos extremos, es decir, con la máxima extensión y la máxima contracción, si queremos permanecer algún tiempo o lo descartamos y por lo tanto las realizamos completamente limpias las repeticiones, ¿de acuerdo? Bien, una vez hablado de la tensión, del tiempo bajo tensión que tenemos a nivel muscular, hemos de tener en cuenta, como hemos dicho al principio, que fundamentalmente está enfocado a la parte de la hipertrofia, porque después, si habláramos de pliometrías, de fuerza máxima, de fuerza potencia, ahí tendríamos que atender a otros parámetros que tal vez serían más importantes que el TUT.
Si quieres saber más sobre el TUT y qué recomendaciones poder hacer a cada uno de tus clientes, solo tienes que pasarte por la escuela y con cualquiera de los profes especializados en la materia solventar todas tus dudas. Te esperamos.